Bien, vamos a continuar con esta clase de Derecho Penal 2, tradicional 2021. Eh, Vamos a pasar ahora a ver, a continuar con la segunda parte de la reforma referida al tipo penal de aborto. Vamos a tener lo siguiente. Quedamos a partir de la finalización del artículo 85 y continuamos con el artículo 85 bis. Esto se denomina dilación, obstaculización o negativa injustificada la realización de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto legal. El artículo 85 bis dice lo siguiente: será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Tenemos que desarrollar lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta norma? Se trata de la introducción por parte de la norma esta introducción en la norma es fruto del artículo 15 de la ley 27.610, que tiene por objetivo evitar que los sujetos descritos en la norma bloqueen la realización de la interrupción voluntaria del embarazo por el motivo que fuere, y en evidente incumplimiento de los deberes que hacen a su función en el caso de quienes se desempeñan en la salud pública o privada. Lamentablemente han existido numerosos casos en los cuales se ha utilizado el recurso a la autorización judicial o a la lisa y llana demora para bloquear el ejercicio del derecho por parte de médicos como de personal de salud pública o privada, conducta hoy se encuentran expresamente sancionadas. Bien. Son de público conocimiento los casos en los cuales se ha demorado la realización de un aborto y eso ha terminado en el nacimiento de un niño lamentablemente no deseado. No deseado porque es fruto de un abuso sexual o de una violación. Recuerden que cuando hablamos de abuso sexual, si hay un nacimiento, necesariamente estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal o, en términos viejos de la vieja legislación, violación. Eso es algo que muchas veces por ejemplo, la prensa no especializada omite, o especializada incluso, omite aclarar. Porque cuando se habla de abuso sexual, el término abuso sexual engloba todos los supuestos del artículo 119, por ejemplo, del Código Penal. Y no todos los abusos sexuales del 119 son iguales. Recuerden que el abuso sexual no es lo mismo hablar de un abuso sexual simple, de un abuso sexual gravemente ultrajante, de un abuso sexual con acceso carnal, de los supuestos agravados de todo el cuarto párrafo o de las hiperagravantes del inciso del quinto párrafo. Son todos supuestos distintos. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta y, bueno, no confundir. Vamos a tener entonces que el sujeto activo de la disposición puede ser un funcionario público o la funcionaria pública, la autoridad del establecimiento de salud, el profesional, el efector o personal de salud. Vamos a analizar los términos acá desarrollados. Funcionario o funcionaria pública se va a tratar en rigor de verdad del mismo supuesto diferenciado por el carácter de hombre o mujer de quien ejerce la función. Recordemos que el artículo 77 del Código Penal los va a definir como todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de la función pública, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Tal ejercicio se debe dar en un establecimiento de salud en el que han de practicar o debería haberse practicado la interrupción voluntaria del embarazo. La autoridad del establecimiento, por otra parte, por el establecimiento de salud, es toda persona que, siendo o no médico o profesional con título habilitante y competencia en el ámbito de la salud, por ejemplo, psicólogo, contador, farmacéutico, etc., detenta poder de decisión en base a las reglamentaciones administrativas internas de la institución, pudiendo en consecuencia impartir directivas al personal médico del hospital o centro de salud. Profesional de la salud va a ser aquel que queda comprendido por la ley 17.132, denominada arte de curar en el ámbito federal,
además de la regulación que en cada una de las provincias y o ciudades autónomas se efectúe en la materia. Por ejemplo, esta última ley, la 6035, enumera expresamente quiénes serían profesionales de la salud y ahí hay todo un listado que no voy a enumerar en este momento, pero que les recomiendo consultar. En cuanto al efector de salud, que es un término no muy común, son aquellos que resultan nombrados en distintas legislaciones en materia de salud, por ejemplo, la ley 2570 en la provincia de Río Negro, en su artículo primero, la ley de salud 26.529 en su artículo 2, sin dar una definición del término, o sea, la norma no los define. Sin embargo, hay una definición que surge de la ley número 153 de la ley de Básica de Salud de la provincia de Buenos Aires, que en su artículo 24 dice que son efectores y los define como los efectores son los hospitales generales de agudos, hospitales generales de niños, hospitales especializados, centros de salud polivalentes y monovalentes, médicos de cabecera y toda sede del subsector estatal en el que se realizan acciones de salud. Bien, por eso no solamente quedan contemplados los hospitales, sino que además, por ejemplo, van a quedar contempladas todos los centros de salud de menor categoría presentes en, por ejemplo, los barrios de las ciudades más grandes o en los centros de salud rurales. Personal de salud van a ser quienes cumplen funciones de asistencia o de naturaleza administrativa dentro del sistema de salud. Sujeto pasivo de este tipo penal va a ser la víctima de este delito, va a ser la mujer, la niña o el adolescente o la persona, o en términos de la ley, la persona gestante, que como producto de alguna de las conductas típicas realizadas por alguno de los sujetos antes enumerados se vea demorada, obstaculizada o imposibilitada de realizar la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente autorizados. Hay que aclarar que en este caso las menores de edad poseen el mismo derecho que las personas mayores de edad, pero sujeto a la reglamentación dada por los artículos 8 y 9 de la Ley 27.610, a la que nos remitimos en honor a la brevedad. O sea, pueden bajar la norma de Infolec y la leen, por lo menos en ese acápite correspondiente. En cuanto a las conductas típicas, el sujeto activo debe dilatar injustificadamente, obstaculizar o negarse en contravención con las normas vigentes. No toda dilación ingresa en el tipo penal, solo las que son de naturaleza injustificada, pues en el caso concreto puede estar justificada, por ejemplo, a causa de ser necesaria la realización de un estudio de laboratorio previo o por la necesidad de contar con un quirófano disponible, o simplemente se trata de una situación que dependerá de cada caso en concreto. Obstaculizar importará tanto como poner requisitos, trabas, esperas, dar intervención a terceros innecesariamente o cualquier otra práctica que no fuere necesaria para llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo siguiendo los lineamientos dados por la Ley 27.610. En cuanto a la negativa, es la efectuada en contradicción con la autorización legal que posee la mujer, niña o adolescente a interrumpir el embarazo de forma voluntaria como un derecho. No ingresarán en este supuesto los sujetos que se negaren a realizar las prácticas en casos que estuvieran fuera de la autorización legal o aquellos que fueren objetores de conciencia y procedieran conforme a la ley. La objeción de conciencia en este caso funciona de la siguiente manera. La objeción de conciencia se encuentra regulada en el artículo 10 de la norma, en la ley 27.610, y va a alcanzar a los profesionales de la salud que deban tener intervención directa en la interrupción del embarazo. Así, no podrán ser obligados a participar del aborto y no serán sancionados penalmente, administrativamente o civilmente por ello, siempre que, y quienes son con distintas condiciones que deben darse. Esa decisión no varíe entre el ámbito público, privado o de la seguridad social en el que ejercen. Quien es objetor de conciencia debe ser objetor de conciencia en el hospital público como en el privado. No puede ser objetor de conciencia en el hospital público y luego realizar la práctica paga en el hospital privado. En segundo lugar, que derive a esa mujer, niña o adolescente en forma temporánea, oportuna y sin dilación para ser atendida por otro profesional en la materia. Esto se traduce tan fácilmente como en darle intervención a un colega que no sea objetor de conciencia. ¿Bien? El tercer elemento es que se cumpla con los demás deberes profesionales y obligaciones que, por ejemplo, presuponen toda la información necesaria para el caso, además de respetar lo normado en los artículos 5 y 6 de la ley.
El derecho a no realizar la práctica por ser objetor de conciencia no va a poder ser ejercido, o sea, esto es una limitante, como dijimos anteriormente. Todo derecho reconoce límites. El derecho del objetor de conciencia en este caso se ve limitado. ¿Y cuándo se limita? En este caso, cuando la interrupción voluntaria del embarazo dependa la vida o la salud de la mujer, niña o adolescente por requerir atención profesional de forma inmediata e impostergable. Se trata de una ponderación de los bienes jurídicos en juego donde el legislador ha privilegiado la vida, la salud y la integridad psicofísica de la gestante. Los profesionales que intervienen dando atención sanitaria post-aborto no tienen derecho a ser objetores de conciencia. La responsabilidad impuesta al establecimiento de salud privado o de la seguridad social por parte del artículo 11 no libera de responsabilidad a los profesionales que ejercieron su derecho de objeción de conciencia en esos ámbitos, quienes no deben obstruir, demorar o negar la práctica. Recordemos aquí que el artículo 5 de la norma establece que la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser realizada en un plazo máximo de 10 días desde su solicitud. El siguiente supuesto es el normado en el artículo 86, supuesto en que se autoriza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto. Artículo 86. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso de gestación. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante. En primer lugar, si el embarazo fuere producto de una violación, en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante él o la profesional o la persona o personal de salud interviniente. En el caso de las niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de las personas gestantes, el segundo supuesto. En cuanto a inicialmente tenemos que remitirnos a los supuestos contemplados en el artículo que fueron tratados al inicio del capítulo en relación al momento desde el cual inicia la protección del tipo penal respecto del feto y cuáles han sido y luego al desarrollar el artículo 85 reformado. El segundo elemento de las consideraciones en relación al segundo párrafo del inciso primero y segundo, vale señalar que la norma que antes prohibiera a los profesionales de la salud la intervención o cooperación en la realización de un aborto, hoy luego de la reforma ha venido a reglamentar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de esta manera, en primer lugar, como punto A, el inciso primero requiere que el embarazo sea consecuencia de una violación, abuso sexual con acceso carnal. Este supuesto anteriormente conocido como aborto sentimental o genético, el primero cuando la mujer se encontrare mentalmente sana, mientras que el segundo cuando ella fuere idiota o demente. Distinción aquí abolida, esto quiere decir que la norma ya no distingue, derogada por la sanción de una nueva norma en la materia. En otras palabras, toda mujer, niña o adolescente que hubiere sido víctima de una violación tiene el derecho a requerir la interrupción voluntaria del embarazo. La razón de la impunidad radica en que ella fue sujeto pasivo de una infracción legal, el abuso sexual con acceso carnal. Consecuentemente, el rol de futura madre que ha sido impuesto abruptamente por lo que se considera un acto de justicia a que no se obliga a tener un hijo permitiéndole abortar siempre y cuando preste su consentimiento. La interrupción voluntaria del embarazo será garantizada, se deberá producir, salvo que existiere un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los 10 días posteriores a su solicitud, sin demoras, obstáculos o negativas que no se funden en excepciones legalmente autorizadas, por ejemplo, ser objetor de conciencia si se ha hecho la debida derivación del caso y la adecuada información de la paciente. Caso contrario, se deberá analizar las responsabilidades de los intervinientes conforme a lo normado en el artículo 85 del Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas civiles que en el caso correspondan. Para mayor abundamiento, creemos que se trata de una obligación de resultado, debiendo que el Estado y su sistema de salud público y o privado poseen un deber de debida diligencia, ello fruto de lo normado en la Convención de Belén do Pará, artículo 7. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen adaptar por todos los medios apropiados y sin dilación políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y a llevar a cabo lo siguiente. B. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, norma reconocida por el Estado argentino.
Vamos a tener así que ese requerimiento de la mujer, niña, adolescente, que en la norma se llama persona gestante, vendrá acompañado de una declaración de tipo jurada que se realizará ante profesional o personal de salud interviniente, de lo que se sigue que se trata de un acto jurídico que no requiere de la intervención de otro tipo de funcionario. Sería erróneo requerir un escribano o un funcionario de un tribunal al que a la postre se le solicita autorización para la práctica médica. Tales requerimientos no solo son innecesarios, sino que eventualmente pueden dar lugar a la responsabilidad penal, civiles o administrativas. Es claro que se pretende evitar la dilación de la interrupción voluntaria del embarazo, algo que en muchos casos llegó a transformar un aborto en un parto prematuro. Recordemos a consecuencia de una violación una forma especial de violencia hacia la mujer. Finalmente, en el caso de la niña menor de 13 años, quien aún no ha superado la temprana adolescencia, es absolutamente incapaz de consentir la cópula. Consecuentemente, se presume de iure el ataque sexual, por lo que no se ha de exigir ningún tipo de declaración jurada. En el punto B del inciso 2 se refiere a la existencia de riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, niña o adolescente, la persona gestante. En el supuesto ha sido mantenido por la ley 27.610 con algunos cambios en la terminología. Se denomina entonces aborto terapéutico o necesario. Se encuentra autorizado legalmente el aborto cuando se lo causa para salvar la vida o la salud de la madre frente a la seria amenaza de la existencia de un peligro que no puede evitarse por otro medio que no sea el efectivizado. Verbo y gracia, se trata de una causa de justificación específica para este delito, tanto para los casos de muerte como para los cuadros graves de afección psíquica o física, cuya indispensabilidad queda a criterio del galeno, del médico. Ante el riesgo para la vida de la madre y del feto, la ley prefiere preservar la vida de la madre. Son requisitos para la aplicación de este tipo normativo la presencia de un médico diplomado, si es extranjero, se necesita su habilitación, se discute acerca de si debe estar o no matriculado, el consentimiento informado de la mujer de manera expresa. El consentimiento no puede ser prestado por terceros cuando la mujer no lo ha prestado, sea por haberse negado a hacerlo o por imposibilidad física o mental. No se aplica la disposición sin perjuicio de que el aborto resulte igualmente impune al haber actuado el agente en estado de necesidad, si es que se dan las exigencias de la justificante. En el punto C, el fin de evitar un peligro de carácter grave o importante para la vida o la salud de la madre, actual o futuro. El riesgo amparado es únicamente la vida o la salud de la embarazada, por ejemplo, no se da cuando hay fines de naturaleza estética. En el punto B, de ese peligro no puede ser evitado por otros medios que no sea el aborto, por ejemplo, guardar cama, tomar medicamentos de naturaleza específica, etc. Vale aclarar entonces que este supuesto se ha superado la semana 14 de gestación y no se trata de un supuesto de violación, en cuyo caso habría que cumplir con los requisitos del apartado antecedente. Veamos entonces la figura del artículo 87. Nos referimos al aborto culposo consciente o preterintencional. El artículo 87 dice: será reprimido o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años él o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido por el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la persona gestante fuere notorio o le constare. En esta ilicitud denominada aborto preterintencional, con dolo en el ejercicio de la violencia y con culpa en el resultado fatal de acaecido. El culpable ejerce violencia contra la mujer de cualquier clase o índole. Recordemos que el artículo 78, por ejemplo, incluye la utilización de medios hipnóticos o narcóticos. Eh, Pueden repasar el artículo, cuyo embarazo le consta por saberlo de antes o por ser notorio en el mismo. En este caso son dos supuestos distintos. Yo tengo conocimiento de que una mujer está embarazada porque me lo dijo su pareja, porque yo vi la prueba de embarazo, por el motivo que fue, yo tengo conocimiento de que ella está embarazada, aunque ese embarazo no es notorio. En el otro supuesto, yo debería saber que esa mujer está embarazada porque es notorio el embarazo. Bien.
Entonces, además de ello, el sujeto debe actuar sin tener el propósito de causarle el aborto, que se va a materializar o producir el resultado lesivo para la vida del feto. Bien, se ataca al feto de manera preterintencional. O sea, se ataca a la mujer y el feto recibe las lesiones sin querer producírselas. Por eso es culposo o preterintencional. Así son las cosas, el sujeto activo desea causarle un daño en el cuerpo o en la salud a la víctima. Ese es su propósito, pero no el de causar la muerte de aquel, nos referimos al feto, que debió haber previsto porque el embarazo le consta o es notorio, la que acontece a consecuencia de la violencia desplegada de forma idónea y conducentemente por él. La tentativa en este caso no va a ser posible, pues si el agente actúa con dolo de propósito, la conducta se desplaza a la figura del artículo 85, esta vez el aborto sin consentimiento de la mujer. En cuanto a la ley 27.610, elevó el máximo de la penalidad de 2 años de prisión a los actuales 3 años de prisión. Respecto del aborto de la mujer o propio o consentido, va a haber un supuesto de exclusión de delito. Por ejemplo, el artículo 88 dice que será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que luego de la semana 14 de gestación y siempre que no medieran los supuestos previstos en el artículo 86 causare su propio aborto o consintiera en que otro se lo causare. Podrá eximirse de pena cuando las circunstancias hicieron excusable su conducta, la tentativa de la persona gestante no es punible. Vamos a ver entonces que el sujeto activo de este ilícito solo puede ser la mujer embarazada y cuando, en primer lugar, sea ella misma la que se causare su propio aborto, en segundo lugar, consienta que otro se lo cause, en tercer lugar, que esto sea más allá de la semana 14 del embarazo, cuando hubiere podido acceder libremente a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos. En el cuarto supuesto, el hecho no se encuentra en el artículo 86 del Código Penal, esto es la violación o la existencia de riesgo para la vida o la salud de la mujer, niña o adolescente, y el sujeto pasivo de la maniobra va a ser el feto. En el aborto propio, la autora es la que practica sobre su cuerpo las maniobras abortivas con firme intención de causárselo. Se requiere tolo directo, verbigracia, no habrá delito si la mujer intentó suicidarse o a consecuencia de ello el feto muere. Se admite la participación criminal, por ejemplo, un médico, un cirujano, una partera, un farmacéutico, etc. En el segundo supuesto, o la segunda hipótesis delictiva, va a ser una acción de naturaleza bilateral en la que solo se le demanda a la gente que haya dado su consentimiento para que un tercero ejecute el ilícito contemplado. Aquí la embarazada responde a título de este delito y el tercero responde en virtud del artículo 85. Bien, a la mujer se le va a imputar siempre por este artículo 88 y al tercero siempre se lo va a tratar con la figura del artículo 85. Es así que se requiere al menos la realización de actos de ejecución, por ende la tentativa no es aceptada. La retractación en tiempo y forma de la embarazada evita la punibilidad, en tanto que el tercero, si continúa pese a la retractación de aquella, responde al título del artículo 85, inciso primero, este es el aborto no consentido, o la tentativa de aborto no consentido. Finalmente, el Código dice que la tentativa de aborto de la propia mujer no es punible. La razón para esto estriba en razones de política criminal. A ver si nos quedó algo pendiente, pero creo que hasta acá está todo lo que correspondía a la modificación normativa del tipo penal del aborto, hoy caracterizado por la interrupción voluntaria del embarazo y la figura del aborto. Próximamente vamos a estar desarrollando algunos acápites más para quienes tengan que realizar su trabajo de seminario. Recordemos que esta clase específicamente tiene la finalidad de ser ampliatoria para quienes están cursando la materia de Derecho Penal 2 e introductoria al trabajo de especialidad para quienes están realizando el seminario, y el doctor Pierroni va a hacer una profundización de este tema en sus próximas clases. Bueno, un saludo y nos estamos viendo en la próxima clase.